Muy buenos días con todos los asistentes a este curso internacional de atención al paciente crítico. En primer lugar, quiero agradecer a la invitación a la decana, nuestra decana del Colegio de Enfermeros del Perú, región Arequipa, la magíster Luz Marina Valdivia Portugal. Asimismo, también felicitar y agradecer la invitación al comité científico liderada por la licenciada Patricia Paredes Chávez. Bueno, mi tema a desarrollar es traslado seguro a quirófano, consentimiento informado y checklist de seguridad. Voy a empezar con el traslado seguro a quirófano. Bueno, el traslado seguro a quirófano implica una serie de medidas para garantizar el bienestar del paciente durante el proceso, desde la preparación hasta la llegada a sala de operaciones. Se debe asegurar la correcta identificación del paciente, ¿no?, la estabilidad de sus signos vitales y la correcta conexión a dispositivos de soporte vital. En realidad también el traslado seguro del paciente crítico tiene objetivos, uno de los cuales es estandarizar el cuidado de enfermería en el traslado del paciente crítico entre los diferentes servicios asistenciales. Los específicos son mejorar la continuidad del cuidado y preparación ante posibles complicaciones que puedan afectar al paciente. Hay que establecer métodos y técnicas y rutinas durante el traslado a otras unidades hospitalarias. Lograr la valoración y planificación permanente sobre la ejecución del cuidado de enfermería que se brinda al paciente durante el traslado a centro clínico. Preparación del paciente. En la preparación del paciente tenemos que ver en primer lugar la identificación. La identificación nosotros la vamos a comprobar con la identificación, obviamente, del brazalete que identifica, que es una identificación segura para confirmar que el paciente sea el correcto. Otra de las cosas también que se tiene que ver es la documentación. ¿Qué documentos debe de tener el paciente para ser trasladado al área quirúrgica? La primera es la orden que debe de tener el paciente. Dos, es el verificar el funcionamiento de todos los equipos con los cuales nosotros vayamos a trasladar, los cuales tienen que ser los monitores generalmente, que deben estar con unas baterías cargadas, las alarmas, y ser necesario también las calibraciones de estos. Si es que fuese necesario también el funcionamiento del desfibrilador, balón de oxígeno, si es que estuviese de repente también conectado a un ventilador mecánico. La premedicación. La premedicación, de acuerdo a lo que haya indicado el médico tratante, debe de ser medicamentos que estén indicados previamente para nosotros cumplir con los 10 correctos. En cuarto lugar, es retiro de los objetos que debe tener el paciente. Todos los objetos que tenga en el cuerpo humano, en cabeza, oídos especialmente que sean aretes, pulseras, relojes, piercings, es necesario que se retiren. En la posición del paciente también tenemos que ver de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Es diferente trasladar un paciente que sea de una patología neuroquirúrgica o un paciente que sea de traumatología. Entonces, hay que evaluar y obviamente que tiene que tener las indicaciones del traslado que deben de estar escritas en las indicaciones médicas. Si fuese un paciente también con una patología neuroquirúrgica, debe ser trasladado de acuerdo a donde tenga la patología, si es de columna cervical o si es de columna dorsolumbar o si es lumbar. En las conexiones tenemos que ver todo lo que sea en las vías periféricas, ¿no? Las vías periféricas, si es catéter venoso central, si es ventilador mecánico,
si tiene sonda vesical, si tiene sonda nasogástrica. Eso nosotros tenemos que evaluar. Y obviamente que tenemos que revisar estas líneas para poder nosotros también pinzar o cerrar para que no haya un retorno. Si tuviese una sonda Foley y tuviese una bolsa colectora, se debe clampar el colector y además de eliminar la orina antes que se entregue a la sala de operaciones. Durante el traslado. Durante el traslado tenemos 4 fases. En la fase A, que es las vías de traslado, previamente, antes de trasladar al paciente, nosotros tenemos que coordinar las vías de traslado. Obviamente que nos va a ayudar el personal técnico, el personal de vigilancia, por donde nosotros vamos a discurrir con el paciente para evitar inconvenientes durante su traslado. Equipos de apoyo. Uno son los monitores, los respiradores, si es que tuviesen, y el transporte, o sea, la camilla de transporte. Obviamente que también se tiene que valorar la administración de sedación de acuerdo a las necesidades. En la vigilancia, nosotros tenemos que asegurar, como les decía, la ruta de transporte y comunicar la llegada del paciente al lugar del procedimiento. Obviamente que el siguiente ítem, que es la comunicación, que es la de permanentemente, durante, antes y después del traslado, debe existir una comunicación permanente entre el centro quirúrgico, entre el médico, el anestesiólogo, la enfermera de cuidados intensivos o de emergencia, y la enfermera de centro quirúrgico. Debe ser permanente la comunicación. Les voy a pasar este video y ustedes me van a indicar de los asistentes qué es lo que observan. A los asistentes me gustaría que me refieran qué es lo que están observando o qué han observado en este video, en este pequeño video. Por favor, si pueden abrir sus micrófonos para poder... ¿Alguien por ahí que tenga alguna pregunta? En el chat ¿Qué indican que se observan en la visualiza un actividad? trabajo en equipo. Todos son un equipo de trabajo, nos dice la licenciada Liseta Aurora. También nos indican que todos saben su función, ¿no? Esos son los Efectivamente, comentarios en el chat. Un equipo organizado efectivamente. de alto rendimiento. Muy bien. Yo creo que lo que vemos aquí es un trabajo en equipo. Fundamentalmente es un trabajo en equipo donde siempre alguien tiene que liderar para realizar los procedimientos. Y cuando hay un trabajo en equipo, mejora la comunicación y hay una comunicación permanente, horizontal y una comunicación vertical. Entonces eso hace que nosotros podamos desarrollar mejor nuestro trabajo en equipo y en el caso de nosotros, en bien del paciente, ¿no? Que es un paciente crítico. Entonces, cuando estamos en el quirófano o llegamos al quirófano, tenemos una primera parte, ¿no? ¿Cierto? Que es la entrega. O sea, en el quirófano, ¿sí? Y vamos a entregar al paciente. En la entrega, ¿qué es lo que tenemos que verificar o ver? En la entrega, lo que nosotros vamos a ver es, uno, la historia clínica, ¿sí? En la historia clínica debe de tener todos los componentes. También aquí voy a hablar después de los consentimientos informados, uno, el procedimiento que se le va a realizar o solicitud de sala, los consentimientos informados del médico cirujano, perdón, del paciente, firmado por el médico solicitante.
También aquí debe de tener ya un consentimiento informado del médico anestesista o el anestesiólogo, ¿sí? Y también debe de tener en una hoja de revocatoria, por si no deseen que se realice el procedimiento. Además, si es un paciente crítico, debe estar acompañado de repente permanentemente con el familiar. Y si fuese la enfermera de UCI con la enfermera de centro quirúrgico, obviamente que lo primero que tiene que entregar es al paciente con su nombre, ¿sí? Verificando su brazalete, su estado de conciencia y todo lo que nosotros vayamos a ver como monitorización invasiva, catéter venoso central, vía periférica, sondas Foley, con su bolsa colectora de orina, sonda nasogástrica con su bolsa colectora de orina, ¿sí? Y también evaluar el Glasgow del paciente. Seguidamente vamos a ir a lo que es la transición, el traslado del paciente. El traslado del paciente de la cama a la camilla, ¿sí? Dependiendo también de la posición en la que llegue el paciente, dependiendo del estado de conciencia del paciente, que además son pacientes críticos. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, obviamente, en el traslado del paciente, ¿no? De la camilla a la cama, a la mesa quirúrgica. Y después viene la desconexión, ¿no? Nosotros en esa transición y que tienen todos sus equipos de monitoreo, sus bombas, nosotros también debemos de desconectar y conectarlos, obviamente, a los equipos que se tienen en centro quirúrgico, en sala de operaciones específicamente. Entonces vamos a poner ahí y a conectar a los pacientes de acuerdo a las tubuladuras que tuviese. Si fuese que el paciente viene con tubo endotraqueal, será conectado a la máquina de anestesia. ¿Sí? Si tuviese las bombas, igual se debe conectar o reiniciar la administración de los medicamentos, desclampar las sondas, ya sea la sonda Foley, la sonda nasogástrica. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver durante la desconexión del paciente hacia sala de operaciones específicamente. Después del traslado, ¿qué debemos de hacer después del traslado? Debemos de revisar. Siempre tenemos que revisar, y yo lo digo siempre como una autocrítica, que hemos hecho bien y que hemos hecho mal, y qué es lo que tenemos que mejorar. Para eso es la comunicación. Obviamente que después viene también la documentación, ¿sí? Todos los documentos que se dejaron, que se adjuntaron y qué documentos nos faltaron y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En algunos lugares existe una lista de chequeo de todo lo que nosotros debemos de realizar para cumplir estrictamente lo indispensable para el traslado del paciente quirúrgico, del paciente crítico al servicio de centro quirúrgico. Ese es mi tema en referencia a lo que es el traslado del paciente crítico. Si tuviesen alguna pregunta que realizar, por favor, les voy a agradecer. Para continuar, ustedes me dicen. Moderadora, por Continuamos, favor, me dice licenciado. si hay una pregunta. Sí, continuamos, licenciado. No hay preguntas por el momento. Listo. Continuamos. Continuamos con el consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual un paciente o su representante legal da su aprobación para recibir un tratamiento médico, luego de haber sido informado sobre los beneficios, riesgos, alternativas y consecuencias del mismo. Es un derecho del paciente y un deber del profesional de la salud proporcionar la información necesaria de manera clara y comprensible. En el Ministerio de Salud de nuestro querido Perú hay una resolución ministerial, la 078 del 2016, donde establece los lineamientos para garantizar que los pacientes en el Perú puedan ejercer su derecho a la autonomía y toma de decisiones informadas sobre su salud a través del consentimiento informado en la atención médica. ¿Salud?
de salud tiene eh, una resolución de gerencia central, que es la 034, gerencia central del 2010, que aprueba el formato de consentimiento informado para la cirugía y otros procedimientos médicos, que detallan la aplicación y cumplimiento del consentimiento informado en la institución. Entonces, el consentimiento informado tiene algunos detalles, como es la voluntariedad, la documentación, la revocación, poblaciones vulnerables, la información y la autonomía. En lo que se refiere a la voluntariedad, todo paciente es voluntario de decidir lo que se le va a realizar, ¿sí? Obviamente si está en un estado de conciencia, lo repetía, para su bienestar. En lo que se refiere a la documentación, en la historia clínica debe de adjuntarse 3 documentos. Uno de la autorización de solicitud de sala de operaciones, aparte de el consentimiento informado, firmado por el cirujano y el paciente. 2, debe de tener el documento de la administración de anestesia del anestesiólogo, que le va a indicar, y también tiene que tener la firma del paciente. Y también tiene que haber un documento de revocatoria. Está esto regido por el MinSA y en salud también. Debe de tener esos 3 formatos para que tenga una documentación completa en la historia clínica. Como le decía, también ese documento de revocación, que en un momento determinado yo pueda decidir que no me realicen el procedimiento. Obviamente que también va a ser firmado por el médico y obviamente que también va a ser firmado por el paciente. En referencia a las poblaciones vulnerables, por la población vulnerable son nuestros niños y nuestros adultos mayores, quienes, ¿sí?, en un momento determinado, que no estén con un apoderado y que no puedan valerse por sí mismos y que no estén de repente en un estado de conciencia lúcido, se tiene que recurrir al fiscal de prevención del delito, quien también debe de saber qué se le va a realizar, debe de indicarle qué se le va a realizar para salvar su vida del paciente en las poblaciones vulnerables. Y obviamente que tiene que haber también una información precisa, concreta de lo que se le va a realizar. Y obviamente que la autonomía. Uno tiene que ser autónomo para decidir las cosas buenas y malas en lo que nosotros vayamos a requerir en el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué es importante el consentimiento informado? En primer lugar, porque brinda confianza entre el médico, debe haber una confianza entre el médico y el paciente. Obviamente que el médico, como en algunos lugares, 24 horas antes de la cirugía, hablan con el paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar, ¿sí? Y además el paciente también va a tener algunas preguntas, las cuales deben de ser sanadas o desarrolladas para que el paciente sea consciente de lo que se va a realizar. Y obviamente que al día siguiente, cuando entre a sala de operaciones, hay una confianza donde no tengamos esa tensión, esa preocupación de qué es lo que me van a realizar y quién me lo va a realizar. En segundo lugar, también es importante porque nos da protección al paciente, porque se le va a decir qué es lo que se le va a realizar y qué es lo que se necesita para que el paciente salga bien de su procedimiento quirúrgico. Otra es la responsabilidad del profesional. Todo profesional que vaya a entrar a un procedimiento quirúrgico realizado en un paciente debe ser responsable, ¿sí?, de hablar con su paciente. No es solamente que yo venga y haga mi procedimiento quirúrgico como médico, sino también es una responsabilidad. Y obviamente que nosotros como enfermeros también tenemos mucha responsabilidad porque lo primero que tenemos que verificar en historia clínica es la presencia de los documentos, ¿sí?, de autorización del cirujano, del paciente, del anestesiólogo y el paciente, y por si acaso también
la revocatoria. ¿Por qué también es importante el consentimiento informado? Porque en un momento determinado se le debe informar si es que los procedimientos que fueron indicados un día anterior, para el día siguiente de repente puede haber materiales de última generación o un procedimiento que sea innovador, indicarle que se le va a realizar y que de repente eso también puede tener consecuencias, buenas o malas para el paciente, pero se le debe de indicar y debe de tener también un consentimiento y debe de estar por escrito. Si tuviesen alguna pregunta sobre el consentimiento informado, No, licenciado, puede continuar. listo, continuamos. Sobre la lista de chequeo. Bueno, la lista de chequeo. Los errores médicos son acciones o omisiones que provocan fallas en la asistencia sanitaria, ocasionando un perjuicio para la salud del paciente, así como un aumento del coste sanitario y de las reclamaciones médicas. En el caso de los procedimientos quirúrgicos, los errores evitables son los pacientes incorrectos, son el sitio incorrecto, incluyendo el órgano incorrecto o el lado incorrecto, o el procedimiento incorrecto, o el implante de prótesis incorrecta. Y el checklist tiene una historia también. El checklist tiene una historia desde 1935, donde se empezó a realizar y a tomar mayor importancia con la lista de chequeo, y fue en la industria de la aviación, en un accidente de, de un avión, que no se realizó la lista de chequeo como debería de ser. En el 35 de 1947 se reporta también que hubo este, un procedimiento incorrecto, específicamente de la especialidad de oftalmología, ¿no? Se operó el ojo incorrecto. Entonces, esto ya va viniendo desde hace muchos años, como ustedes ven. Para el 2004, ya la Organización Mundial de la Salud comenzó hacer, a generar un proyecto, ¿no? Para aplicar la lista de chequeo en, en la medicina. Entonces, la adaptación del checklist a la medicina fue un proceso fundamental para mejorar la seguridad y la calidad de la atención sanitaria. Este proceso empezó a ganar fuerza en la década de los 2000, especialmente luego de los estudios que demostraron que errores humanos, complicaciones y omisiones eran comunes en los entornos quirúrgicos y hospitalarios. Entonces, cuando uno realiza la lista de chequeo, va a identificar errores críticos. Y estos errores críticos nos van a llevar a que nosotros hagamos una retroalimentación de lo que nosotros queremos hacer, o sea, qué está bien y qué está mal. El diseño de las listas específicas, ¿sí? El durante, el antes, el antes, el durante y el después. La implementación en equipos multidisciplinarios, ¿sí? No solamente el checklist se realizaba ya en medicina, sino anteriormente ya se realizaba en la industria automotriz, en la industria textil, en la industria de la aviación y en la industria naviera también. Entonces, la implementación de los equipos multidisciplinarios no solamente tiene que ver con una sola persona, sino tiene que ver con múltiples profesiones que van a llevar a cabo que esta lista de chequeo se lleve adelante y no haya ninguna complicación ni ningún evento adverso. El enfoque de la seguridad en el paciente, obviamente. Todos nosotros debemos estar enfocados en la seguridad del paciente. Y obviamente cada uno cumple una función. La capacitación y la cultura de la seguridad.
que se llama, cuando nosotros, nos llega una norma de la aplicación de la lista de chequeo en una determinada institución. El primer involucrado debe de ser, en el caso si fuese una empresa vertical u horizontal, debe ser el gerente, debe estar, debe ser el que incite a que esta lista de chequeo se lleve a cabo. No solamente es el gerente, son los equipos de línea, ¿no? Los gerentes de las áreas quirúrgicas, los especialistas del área quirúrgica, ¿sí? Quienes van a participar. Entonces, no solamente es la enfermera, sino son también quienes tienen que estar involucrados y que estén empoderados para que todos realicemos este procedimiento. Es una cultura, ¿sí? Donde debe haber una mejor comunicación o una muy buena comunicación. Y la evaluación y mejora continua. Si nosotros hacemos una retroalimentación de ver y evaluar, como dice también la Organización Mundial de la Salud, este documento de la lista de chequeo debe ser evaluada permanentemente y ver en qué cosas estamos fallando. Y vamos a ver en mi exposición para después qué hemos avanzado durante estos 25 años sobre la lista de chequeo. ¿Estamos bien, estamos mal, hemos mejorado o no? Entonces eso va a hacer de que nosotros nos pongamos a pensar en qué estamos fallando. Como le indicaba anteriormente, ¿no? En el 1935 fue el accidente de la aviación, en el 47 el problema de que se operó un ojo equivocado. En el 2004 ya se hacían los ensayos en 7 hospitales en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, sobre la lista de chequeo. En el 2008 sale la norma a nivel mundial dada por la Organización Mundial de la Salud respecto a la lista de checklist. En el MINSA, con la resolución ministerial número 1021 en el año 2010, y obviamente que en salud también en el 2015, ¿no? Con la directiva 015. Y aquí tenemos la primera lista de verificación de cirugía segura, ¿no? Dada por la Organización Mundial de la Salud, en la cual tiene 19 ítems. De estos 19 ítems, todos a nivel mundial, como dice la norma de la OMS, podíamos adecuarlo a nuestras necesidades. No necesariamente como lo tenemos aquí en nuestra figura, sino que podría ser modificado, adecuado, aumentar de acuerdo a nuestras necesidades. Obviamente que también tiene que ver acá mucho los hospitales de nivel 1, nivel 2, nivel 3, hospitales de alta complejidad donde se puede modificar esta lista de chequeo. Encontré esta lista de chequeo sobre la cirugía oftalmológica. Tengo que ser honesto en decir, no pude entrar al Instituto Nacional del Ojo en Lima, donde no sé si existirá. Me gustaría que de repente alguien me pueda ilustrar si es que tienen una lista de chequeo para los ojos. Pero en los lugares que he podido visitar no he visto una lista de chequeo en el área de oftalmología o la especialidad de oftalmología. Si ustedes ven en la pantalla, pues difiere mucho de la cirugía segura en referencia a los ojos, a la anestesia, a los instrumentos que se vayan a utilizar. Cosa que es muy bueno, porque eso nos va a hacer de que nosotros adoptemos también esta lista de chequeo para el área de oftalmología. Entonces, existen problemas al abordar la lista de checklist. Entonces, en la entrada,
alguien tiene que asumir la responsabilidad según la norma. Puede ser el enfermero, puede ser el médico anestesiólogo, donde nosotros tenemos que verificar, uno, su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento, y la demarcación del sitio. ¿Sí? Obviamente que hemos hablado sobre el paciente, su identidad con el brazalete, el sitio quirúrgico que debe estar marcado con una flecha, el procedimiento que se le va a realizar que debe estar en el consentimiento informado, ¿sí? Y su consentimiento y además la demarcación, como lo indiqué. ¿Y qué problemas aborda este checklist? ¿No? El paciente, su intervención y las localizaciones correctas. Dice que se produce entre 1.500 a 2.000 errores de localización quirúrgica en los Estados Unidos cada año. Y en una encuesta de 1.050 cirujanos, el 21% de ellos informó que haber tenido un error de localización quirúrgica al menos una vez en su carrera. ¿Qué otra cosa vemos al abordar el checklist? La pausa quirúrgica. Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Sí? Que todos a veces, y seamos honestos, ¿no? A muchos no les gusta hacer, pero sí algo que sí he visto en mi trayectoria como enfermero instrumentista, que en las instituciones particulares, ¿sí? Son donde le toman mayor énfasis a esta pausa quirúrgica. Y obviamente que el cirujano está pendiente de que se realice esta pausa quirúrgica. Y eso es muy bueno, eso tenemos que aprender de las entidades privadas. Entonces, confirmar que todos los miembros del equipo se han presentado por su nombre y función como debe de ser. El cirujano, anestesista y enfermero confirman verbalmente la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. ¿Sí? Todos tenemos que hablar el mismo idioma. Y a la salida, el enfermero confirma verbalmente con el equipo el nombre del procedimiento realizado, qué se le ha realizado, y obviamente que nosotros tenemos que preguntar al médico tratante el procedimiento realizado para poder describirlo en la hoja de checklist. En la entrada, problemas que aborda el checklist, la anestesia. La anestesia segura, dice en un análisis de 1.256 incidentes relacionados con anestesia general en Australia, mostró que el pulsoxímetro colocado en el paciente habrían detectado el 82% de las mismas. Qué importante es el colocar el oxímetro o previamente ver que nuestra máquina de anestesia esté funcionando bien. ¿Se ha completado el control y seguridad de la anestesia? Obviamente que la pregunta va a ser indicada hacia el médico anestesiólogo. Pulsosímetro colocado y en funcionamiento también, como debemos de verificarlo en la pantalla del monitor. La pregunta para los médicos. ¿El paciente tiene alergias conocidas? Sí y no. Y si tuviese, debemos de colocar en el lugar a qué medicamentos es alérgico. Obviamente que también en historia clínica debe de tener un rótulo, ¿sí? En la carpeta, a qué es alérgico el paciente. Vía aérea difícil, riesgo de aspiración, pregunta para el médico anestesiólogo. Si hay o si no hay. Riesgo de hemorragia, ¿sí? Mayor a 500 mililitros. Y 7 mililitros en el caso de los niños. Igual la pregunta va hacia los médicos cirujanos. Y obviamente que si fuese una respuesta sí, tenemos que preguntar si es que este paciente también tiene sus depósitos de sangre. ¿Mm? Y si se ha provisto la disponibilidad de acceso venoso y los líquidos adecuados. Obviamente que también, dependiendo del tipo de cirugía que vaya a ser, una cirugía de alta complejidad, que el paciente que tenga una monitorización invasiva, debe de tener un catéter venoso central y obviamente tiene que tener una vía periférica y una línea arterial. Y en la pausa quirúrgica, el equipo de anestesia revisa si el paciente presenta algún problema específico. El médico anestesiólogo nos preguntará si es que lo tiene o no lo tiene, obviamente que le habrá hecho la respectiva evaluación, obviamente que tiene que ver Malapati, la evaluación de la boca, la laringe, ¿no? Malapati 1, 2, 3, 4, él me dirá si es que hay un problema específico.
Seguimos con los problemas que aborda este checklist. Minimiza el riesgo de infección, dice. La administración de antibióticos antes de la incisión puede reducir el riesgo de infección quirúrgica en un 50%. Dice, en los 8 lugares de pilotaje que hicieron en el año 2004, la Organización Mundial de la Salud en estos 8 hospitales dice que se fallaba en la administración a tiempo de los antibióticos en casi la mitad de los pacientes intervenidos y que podían haberse beneficiado de una administración oportuna. Por eso nosotros preguntamos, el equipo de enfermería dice, ¿se ha administrado la profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos? Si fuese así, tenemos que colocarlo. Obviamente que si no procede, no, de acuerdo a las instituciones donde se rija este checklist y de acuerdo también a los protocolos que se manejen. ¿Sí? Pacientes infectados o una cirugía limpia, una cirugía contaminada, tenemos que ver. Y otra de las cosas también que aborda el riesgo de infección es el equipo de enfermería, que viene a ser en la pausa quirúrgica. El equipo de enfermería revisa si se ha confirmado la esterilidad con los resultados de los indicadores y si existen dudas o problemas relacionados con el instrumental y los equipos. Obviamente que yo voy a preguntarle a la enfermera si los indicadores del instrumental están correctos, si la ropa quirúrgica que se está utilizando también los indicadores están virados correctamente. ¿Qué otra cosa además aquí tengo que ver? Si todos los materiales adicionales que se necesiten también verificarlos si contienen sus indicadores virados, indicadores de control de esterilización. Entonces, eso nos va a ayudar a minimizar el riesgo de infección. Una de las cosas que tenía que indicar aquí también, en algunos lugares he observado que la parte posterior de la hoja, de la primera hoja del checklist, colocamos los indicadores externos, ¿sí? Del instrumental, de la ropa y todos los materiales utilizados. En algunos otros lugares he visto que se pega también los indicadores internos y los indicadores externos, cosa que está bien, cosa que está muy bien para hacer saber que cuando nos hagan una auditoría, que se hizo el correcto checklist. Trabajo en equipo. El trabajo en equipo viene a ser en la pausa quirúrgica, confirmar que todos los miembros del equipo se han presentado por su nombre y función. Y ustedes han visto aquí también algo, que todos somos conscientes, ¿no? Confirmamos que que todo el personal se presenta por su nombre y función y recibimos a veces respuestas incongruentes, a veces risibles, a veces frustrantes, y eso hace de que, obviamente, si fuese un personal nuevo y que no conoce a los integrantes del equipo quirúrgico, causa malestar. Y a la salida también, el cirujano y el anestesista y la enfermera revisan los principales aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente. Obviamente que ese es un trabajo en equipo y que todos debemos saber qué es lo que se le ha realizado y qué es lo que esperamos y de qué manera podemos ayudar en su fase de recuperación. El trabajo en equipo, dice, la comunicación es una causa raíz que cerca del 70% de los eventos notificados por la Joint Commission entre los años 95 y 2005. O sea, no tenemos una buena comunicación. Y creo que eso hasta ahora lo vemos. Ya hice las salvedades, quienes de repente lo hacen mejor. La sesión preoperatoria se asoció a un aumento de la mejora de la profilaxis antibiótica y un mantenimiento apropiado de la temperatura intraoperatoria y la leucemia. Siempre en comunicación y los miembros del equipo, algo que me estoy pasando aquí. Entonces, me tomé un momento para realizar cómo estamos respecto al checklist, cómo hemos avanzado, cómo hemos mejorado, cómo nos hemos quedado estacionados. Entonces he hecho una revisión bibliográfica porque yo creo que debemos de saber cómo están los avances en el estudio de la lista de chequeo a nivel nacional, internacional. Y encontré un trabajo de investigación sobre la lista de chequeo como herramienta para el desarrollo de la seguridad del paciente
en el área quirúrgica, que es una revisión bibliográfica, realizado en Ecuador y recientemente. Y quiero que vean aquí, dice la revisión permitió analizar sistemáticamente 14 artículos, de los cuales el 36% fueron publicados en el 2021, año en que se ha registrado un aumento de la publicación de artículos relacionados con el tema de investigación. El 63.2% de los artículos en referencia al checklist se encontraron en los repositorios de las universidades, siendo el Perú el país con mayor cantidad de investigaciones sobre el checklist como herramienta de desarrollo, y con un 64% de enfoque cuantitativo en la metodología utilizada. Estamos liderando la investigación sobre el checklist. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, en la conclusión, nuestra compañera licenciada Manzano dice que la reflexión sobre los procedimientos en el área quirúrgica y el conocimiento de la competencia de cada profesional involucrado son fundamentales para reducir errores y mejorar la seguridad del paciente. Además, es necesario utilizar otros recursos del checklist para lograr un enfoque multidisciplinario en la atención de la salud del paciente. Entonces, para el año 2021, nosotros estamos liderando con los trabajos de investigación sobre el checklist. Bueno, y encontré un hecho en Lima. Evidencia sobre la implementación de la lista de verificación segura. Igual, se encontraron 22 artículos de revistas de enfermería, donde se evidenciaba que la mayoría de los estudios referentes a la implementación de la lista de verificación de cirugía segura se cumple con el llenado de la misma en un rango solamente del 80 al 89%. Nada más. No hemos llegado al 100% durante tantos años. Asimismo, se publican en el Brasil, ¿sí? Publicaciones llega hasta de un 22.73%, en Estados Unidos el 18%, y en el idioma inglés es el que tiene mayor publicación, que es el 45%, y generalmente están en la base de PubliMed, el 50% de estos trabajos, de estos 22 artículos. ¿Y cuál es la conclusión? Sobre la evidencia científica encontrada sobre la implementación de la lista de verificación de cirugía segura como cuidado de enfermedad, se destaca que no se cumple el llenado en un 100%. Por otro lado, es importante destacar que hay suficiente evidencia que en el efecto de la implementación de la lista de verificación de cirugía segura en la disminución de eventos adversos postoperatorios al paciente, y esto aumenta su eficacia si se cumplen con las tres fases, ¿no? La entrada de pausa y la de salida. Seguimos en un 80%. No llegamos al 100% y nos falta comunicación. Entonces encontré uno que estaba hecho aquí en el Perú. Relación entre cumplimiento de la lista de verificación de seguridad segura y la gravedad de los efectos adversos en pacientes del servicio de neurocirugía. ¿Y qué se encontró? Que se evaluaron 103 casos de pacientes. La población estuvo conformada por una edad media de 41.5 años y con una desviación estándar de 22.6, y el cumplimiento de la lista de verificación de seguridad segura fue un 42.7%. Miren lo que encontraron. Solamente fue el 42.7% y se encontró un 25.2% de efectos adversos. Quiere decir que no estamos haciendo lo que es correcto. No hay una buena comunicación, no se está empoderando a las personas, a los profesionales del equipo multidisciplinario para poder realizar este procedimiento de cirugía segura. Y como anécdota, hablaban dos médicos, dos anestesiólogos, y le decía uno, ¿no? Nunca me voy a olvidar que alguna vez me hiciste un memorándum que lo mandaste a mi legajo. Y el otro anestesiólogo le responde, es que tú no estabas cumpliendo con las directivas que emite la institución. Entonces, creo que nos falta eso, ponernos un poco fuertes, y los que estamos o los que tienen cargos directrices deben de no forzar, sino tratar de tener una buena comunicación y que haya una buena receptividad sobre esto que estamos encontrando, este trabajo de investigación que no
se está haciendo no hay el cumplimiento de la verificación de la cirugía segura en un 42% y por ende el 25.2% de eventos adversos. ¿Qué estamos haciendo? Creo que tenemos que mejorar nuestra comunicación, de arriba a abajo o en línea vertical y en línea horizontal. Y encontré este trabajo que me gustó y se los quiero compartir con ustedes, sobre las evidencias de la implementación en la lista de verificación de cirugía segura. Para el año 2021 se habían encontrado que, bueno, para el 2021, antes de llegar al 23, no solamente había un trabajo de investigación, ahora ya tenemos muchos más. En el anexo 1, en el anexo 2, el anexo 2 era, como lo refería anteriormente, Publimed es la que tiene mayor cantidad de publicaciones sobre trabajos de lista de verificación de cirugía segura. Aquí en el anexo 3, como ustedes ven, la implementación de lista de verificación de seguridad segura, evidencias para el cuidado de enfermería, ¿sí? Hay trabajos hechos del 2014 al 2016 en número de 10, ¿sí? Los artículos publicados más están en el idioma inglés, ¿sí? En 31, digo, perdón, solamente el 31% de este artículo, de este trabajo, indica que solamente es en español. En la tabla 5 dice artículos que evidencian el efecto de la implementación de la lista de verificación de cirugía segura y la disminución de eventos adversos. Sí, es cierto que la implementación de la lista de checklist hace que disminuyan los eventos adversos. Y por último, en el anexo 6 nos habla sobre las evidencias para el cuidado de enfermería. Cierto, solamente se llega al 80-89%, ¿sí? Que hay una evidencia de que si cumplimos con esta cirugía segura, vamos a tener mejores resultados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está faltando para llegar al 100% y cumplir la lista de chequeo como debe de ser, en un 100%? Entonces, no sé si me permite ampliar esta foto. Acabo de venirme de un curso el 22 de junio hecho en la ciudad de Lima. Es en la vertebroplastía percutánea y bloqueo del dolor de la columna vertebral, dirigida a los médicos, en el cual me dieron la oportunidad de participar porque era tema del dolor. Y si ven aquí, desde las 11 a las 11:40, dice checklist de materia para una vertebroplastía segura. ¿Y quién lo expone? Lo expone el doctor Ángel Aguado Coronel. ¿Y qué aprendí de esta exposición? De que el checklist no solamente es llevado por la enfermera o el médico anestesiólogo, sino también el cirujano, que es el preocupado porque todo lo que necesita el paciente se cumpla. Y la lista de chequeo él lo lleva en la mano. Y algo que aprendí más es que este médico no hace su lista de chequeo el mismo día y en el momento de que el paciente esté en sala de operaciones. Esta lista de chequeo lo hace un día antes, porque él pregunta quiénes van a participar en el procedimiento quirúrgico. Médicos, enfermeras, técnicos, quiénes van a estar en esa sala. Y al médico anestesiólogo le pregunta qué tipo de anestesia, sí, qué tipo de anestesia no. ¿Quién maneja la mesa quirúrgica? El médico anestesiólogo. ¿Esta mesa cumple con los requerimientos para esta cirugía que voy a realizar? El médico me dirá sí o no. De igual manera, el médico anestesiólogo me dirá a mí, ¿sabes qué, Jorge? Necesitamos una mesa que pueda deslizarse, qué sé yo, de los pies hacia la cabeza, de la cabeza hacia los pies. O sea, que es una mesa específicamente para neurocirugía.
En el material, las enfermeras. Está todo el material completo. Vamos a hacer una cirugía de columna. ¿Tienes todo el material completo? Sí. ¿Están los adicionales completos? Sí. ¿Han cumplido con los indicadores de esterilización? Sí. La sala cumple con todos los requerimientos en aspiración, iluminación, los equipos el electrocauterio y todos los adicionales que nosotros vayamos a necesitar. ¿Se tiene o no se tiene? Entonces, me quedé sorprendido y me gustó porque es algo que nunca lo había visto, que el médico, un médico especialista, un cirujano de alta complejidad, esté preocupado porque la lista de chequeo se realice muy bien y a la perfección y se antepone las necesidades que vaya a tener el paciente, el anestesiólogo y la enfermera. Debemos de colaborar, debemos de participar, claro que sí. ¿Que mejora la comunicación? Claro que sí. Solamente el problema era de que se realizaba en una institución privada. Pero qué bueno, algo bueno tenemos que aprender nosotros que somos instituciones del Estado, que sí lo toman en serio. Alguna vez en mi trayectoria también vi de que quien forzaba que se haga la lista de chequeo o el checklist era el médico, el cirujano 1, y sabía de memoria los 19 ítems de la cirugía segura. Y obviamente que le preguntaba a la enfermera. Cuando la enfermera de repente o el anestesiólogo son las personas que lideran la lista de chequeo. Pero hay cosas que sí aprendí, que la muy buena comunicación y la planificación antes, durante, se debe de realizar. Y eso es algo bueno con lo que nosotros debemos de aprender. Les tengo aquí un video, dos videos para que veamos cómo lo entiendan, lo entendemos la lista de chequeo. Esa es una. Y me gustaría que me digan qué observaron en este procedimiento. Moderadora, si hay alguna pregunta o qué observan ahí en este Licenciado, video, no creo que no hemos podido apreciar el video. ¿Lo puede repetir? en este momento. ¿Qué observamos en este video? Esta es una lista de chequeo. No hay una buena comunicación, no hay una buena planificación. Creo que cada uno está trabajando como quiere, no como se dijo ni cómo se planificó. Porque esto que vieron que pasó es planificación. Y es una lista de chequeo de lo que cada uno tiene que hacer en el momento que le corresponda hacer. El siguiente video. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Entonces, nos llevan a reflexión qué cosas tenemos que mejorar en referencia a la lista de chequeo durante estos 25 años, 22 años. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Qué debemos de mejorar? Y si es que hay un trabajo de investigación,
Se tiene que saber cuál es el resultado de ese trabajo de investigación, porque eso nos va a ayudar a mejorar. Y los trabajos de investigación no son para guardarlos, son para que sepan. Y obviamente que también algo que quería aportar, creo que todas nuestras instituciones tienen una oficina de calidad. Y la oficina de calidad tiene que, hay una parte donde hay auditoría. Y que yo sepa, sí se hace auditoría de la lista de chequeo. Y bueno, se hacen los informes sobre la auditoría y esos informes se lleva a las personas adecuadas. La pregunta sería si son las personas indicadas para que hagan de conocimiento al resto de personal qué es lo que está sucediendo con la lista de chequeo o la lista de verificación de cirugía segura. ¿Qué está pasando? O de repente no hay una buena, un buen fluido en la información. Entonces, esas cosas tenemos que mejorarla para poder realizar una lista de verificación de cirugía segura en un 100%. Es mi esperanza que para de acá a unos 25 a 30 años se haga un trabajo donde se diga de que sí, pues en las instituciones público-privadas la lista de chequeo se realiza en un 100% y los eventos adversos son mínimos, no producidos por la lista de verificación, sino fuera del centro quirúrgico. Esa es mi aspiración. En conclusión, el checklist de seguridad perioperatoria está recomendada por la OMS, las cuales tenemos que acatarla sí o sí, y por numerosos organismos internacionales, como medio para mejorar la comunicación en el quirófano y fomentar un trabajo en equipo, coordinado, eficaz y seguro. La implementación del checklist quirúrgico ha demostrado ser eficaz en la disminución de los errores evitables durante la cirugía, lo que repercute en el beneficio del paciente y en ahorro en costes de salud. Si tienen alguna pregunta, por favor,